bendiga a cada uno de ustedes, los que se van agregando, con ese ánimo, con ese empuje de poder aprender de la palabra del Señor. Este espacio, como les decía bíblicamente, que ya por mucho tiempo que nosotros lo estamos haciendo y hemos ido por muchas temáticas, ¿cierto? Hay principalmente temas doctrinales. El año pasado, ¿ustedes se acuerdan que estudiamos? ¿Qué? Los atributos de Dios. Ahí vimos todo, bueno, no todo, porque son incontables. Incluso decíamos que tal vez hay atributos que ni siquiera los conocemos y que están ahí, que Dios los posee. Vimos la santidad, la justicia, el amor, vimos su omnipotencia, omnisciencia, omnipresencia, vimos la soberanía, etcétera, etcétera. En otro año hemos estudiado, por ejemplo, las doctrinas de la cruz, ¿cierto? Hemos estudiado, no sé si ustedes se acuerdan de las 5 solas, ¿se acuerdan? Algunos. Bien, hemos estudiado muchas cosas doctrinales, también hemos tenido espacios de preguntas y respuestas, también no sé si se acuerdan de esos estudios. Y hoy vamos obviamente a seguir estudiando la palabra del Señor. Si nos preguntamos por qué estudiamos, por qué hay que estudiar la palabra del Señor, principalmente porque ella es nuestra fuente de vida, ¿cierto? En ella nosotros encontramos la guía, la regla, por donde nosotros podemos caminar seguro en cuanto a lo que Dios ha establecido para nosotros como pueblo del Señor, como iglesia del Señor. En ella podemos encontrar cosas que no las vamos a encontrar en ninguna parte hoy, sino que solamente en la palabra de Dios. El Señor dice que todas las cosas iban a pasar, pero su palabra no pasará. Y es la guía, es el faro que estableció el Señor para nosotros guiar y poder afianzarnos en la palabra del Señor. Es la única que nos puede garantizar que no nos desviemos. Cuando hay falta de doctrina, cuando hay falta de fundamento, cualquier cosa que a nosotros nos digan, no vamos a tener con qué comparar y vamos a ir creyendo, vamos a ser como el tamo, dice la palabra de Dios, que arrebata el viento y que es llevado por cualquier viento de doctrina, ¿cierto? Pero cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, vamos a escuchar que alguien dice algo, que alguien predica algo, y nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Eso es llevarlo a la palabra, compararlo con la palabra. Y nuestro espíritu, el Espíritu Santo que habita en nosotros, ¿sabía usted eso? Que somos templos del Espíritu Santo de Dios, nos va a dar testimonio si lo que estamos escuchando está de acuerdo a la palabra, porque yo podría incluso estar de acuerdo humanamente con lo que se está diciendo. Podría yo considerar lo que es algo bonito, lógico, razonable, pero si lo que estoy escuchando no va de acuerdo a la palabra, tengo la única herramienta para poder desechar esas doctrinas. Cuando hay falta de conocimiento, y por eso la palabra de Dios dice que el pueblo erra o comete errores porque no conoce la palabra del Señor. Muchas veces como cristianos solamente nos quedamos con el culto, con la alabanza, con las oraciones, pero eso es algo bonito, muy bueno. Pero como vuelvo a insistir, la única forma que nosotros podamos permanecer en este tiempo, sobre todo en este tiempo, hermanos, en este tiempo que hay tantas doctrinas que están dando vuelta. Una de las que más se les da duro, nosotros aquí hemos hablado mucho del Evangelio y la prosperidad, por ejemplo. Ya ahí yo creo que ustedes todos tenemos claro cuando escuchamos a alguien que nos diga, pídele al Señor una casa, o el Señor te va a dar un viaje, el Señor te va a dar auto, te va a dar tantas cosas materiales que mucha gente cree y que a veces los líderes, los pastores que están al frente le hacen creer a la gente que dando 100,000, $1,000,000 de pesos van a recibir de vuelta los favores de Dios. Pero nosotros hemos aprendido que a Dios no acepta cohecho, ¿cierto? No acepta cohecho, no acepta coima para que lo podamos entender nosotros. No lo podemos decir yo te doy esto para que el Señor se sienta obligado a darnos ciertas cosas. Nosotros no podemos mirar a Dios como el Dios de los mandados, el Dios que nos sirve a nosotros, que es nuestro servidor. No, al contrario, la palabra de Dios dice que
que Dios es todopoderoso, que sobre Él no hay nada más y que nosotros somos su pueblo. Efesios dice que nosotros fuimos creados para la alabanza de su gloria. Es decir, somos nosotros los que le servimos a Dios y no Dios quien nos sirve a nosotros. Y dentro de las cosas que andan dando vuelta últimamente, yo hice aquí algunas listas. Bueno, acá hemos estudiado el tema de las maldiciones generacionales, ¿se acuerdan? Hemos estudiado eso, hemos estudiado el tema de decretar, ¿se acuerdan? Que también vimos esos temas, vimos también que nosotros no podemos hacer pactos con Dios, ¿cierto? ¿Se acuerdan de esos estudios? Bueno, y ahora lo que anda muy de moda, la cuadridimensión, que en algún momento quizás las podemos volver a tocar. También se hablaba acá del Dios Madre, no sé si lo han escuchado. Hay otras herejías o errores que andan dando, más que errores, son herejías derechamente. La Reina del Cielo. Y en fin, estamos viendo tanta cosa, hermano. Tanta cosa. Y yo creo que las redes sociales, el YouTube, nos han acercado todas esas cosas que suceden en otras iglesias, en otras congregaciones, ¿cierto? Y que puede tener dos propósitos. Por un lado, nosotros podemos verlo y decir, no, eso no está bien lo que se está haciendo, pero por otro lado está el riesgo de que muchas iglesias empiezan a imitar situaciones que hacen en otras iglesias, viéndolas con ojo humano, creyendo que son muy agradables, muy bonitas a la vista, ¿ya? Pero que no están de acuerdo a la palabra del Señor. Entonces, ¿por qué hago todo este preámbulo? Porque muchos de los estudios que hemos hecho hacia atrás han sido netamente doctrinales, es decir, enseñanza para nosotros de conocimiento de quién es Dios, etc. Pero en esta ocasión, ya yo creo que hemos tenido harto conocimiento, y no quiero decir, como decía Pablo, no quiero decir que con esto ya lo hemos alcanzado todo, ¿no? Pero he sentido parte del Señor quizás hacer un pequeño cambio en cuanto a cómo se enfoca el estudio bíblico, porque creo que hace falta ahora, más que apuntar al conocimiento, doctrina, ¿cierto? Porque nosotros no podemos saber la Biblia, podemos saber las citas bíblicas, podemos saber qué es lo que dice el Señor, pero si ese conocimiento no se transforma en cambio de actitudes, cambio de forma de ser, hermano, ese conocimiento termina siendo hueco y vano, y es como que usted estuviera estudiando matemática, historia, algún conocimiento que queda aquí, pero la palabra es mucho más que eso. La palabra de Dios lo que requiere que haga vida en nosotros, que cambie. A veces nosotros, cuando alguien conoce a una persona en una relación sentimental, nosotros decimos, no, el que me quiere, me tiene que querer como yo soy, ¿cierto? Pero en Cristo eso no es así. En Cristo no es así. Cristo cambia la vida, cambia las perspectivas, cambia las proyecciones, cambia nuestras actitudes, nuestra forma de ser. Cambia todo eso, quizás no es automático, pero estamos en un camino de perfección, de tratar de corregir lo que estamos haciendo mal. Y la única forma de poder hacerlo es con la palabra del Señor. Y para eso les voy a decir que vamos a estudiar este año. Es el Sermón del Monte. Ese va a ser el tema que vamos a estar estudiando en algunas semanas. ¿Por qué el Sermón del Monte? Porque el Sermón del Monte ataca precisamente esto que yo le estaba hablando, nuestro carácter. Ataca la vida práctica del cristiano, la vida cotidiana del cristiano. Quizás yo pudiera no saber toda la teología, no saber todas las profundidades de la Biblia, pero lo que no puedo hacer es no reflejar a Cristo en mi corazón. O sea, por muy, ¿cómo decirlo? Por mucho que nos cueste a veces entender las profundidades de la palabra del Señor, lo que sí no puede pasar es que no reflejemos a Cristo en nuestra vida. Entonces, el Sermón del Monte siempre ha sido un tema que nos ha puesto a todos, hermanos, contra la pared.
Porque el Sermón del Monte, como yo les digo, habla de lo que Dios espera para nosotros, lo que Dios espera de nosotros como creyentes, como discípulos, ¿ya? ¿Por qué? Porque pone en juego nuestras emociones y nuestros sentimientos, nuestra forma de ver la vida. Y aquí todos, hermanos, estamos todos incluidos, todos en algún momento nos ha pasado que nosotros actuamos de una forma y sabemos que la Biblia dice que no debemos actuar de esa forma y nos pone en entredicho, nos pone entre la espada y la pared. No sé si alguna vez usted se ha sentido así. Yo sí me he sentido así, donde la palabra me dice que yo tengo que hacer A y yo termino haciendo B. Entonces, el Sermón del Monte es, mire, el Sermón del Monte, bueno, ahí vamos a ver algunas características. El otro día yo decía, el Sermón del Monte son 3 capítulos. No es solamente Mateo 5 del 1 al 12 que habla de las bienaventuranzas. Es mucho más que eso, son 3 capítulos enteros que Jesús habla acerca de los habitantes del reino de los cielos. Yo no sé si usted es miembro o pertenece al pueblo del reino de Dios. Amén. Si usted pertenece al reino de Dios, este estudio es para nosotros. Y yo sé que hemos escuchado muchos mensajes tal vez del Sermón del Monte. Por ejemplo, vamos a ver que en estudios más adelante, en las semanas más adelante, vamos a ver esa famosa frase que Jesús dijo: oíste que fue dicho, ¿cierto? Tal cosa, pero yo os digo. No sé si usted alguna vez ha escuchado eso. Entonces, eso viene a hablar como que de las costumbres, de las cosas que nosotros hemos oído que se deben hacer, pero Jesús dice esto otro. Y eso es lo que vamos a estudiar en este estudio del Sermón del Monte. Y para eso, nuestra cita base está en Mateo capítulo 5, verso 1 al 2. Y esta parte que vamos a ver hoy día va a ser una clase solamente introductoria, ¿ya? Quizás no vamos a entrar a la profundidad de ejemplos para nuestra vida, pero sí vamos a darle un vistazo general a lo que va a ser el Sermón del Monte, como introducción, ¿ya? No vamos a entrar al tema más profundo. Entonces, Mateo capítulo 5, verso 1 al 2, lo leemos todos juntos si tiene buena vista y buena voz, y dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose pidió a sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo. Amén. Ahí está Mateo capítulo 5, verso 1 al 2, que es la introducción que menciona que Jesús subió al monte. Y por eso se le llama el Sermón del Monte. O también a veces se le llama el Sermón de las Bienaventuranzas, ¿cierto? Tiene varios nombres, ¿ya? Ahora, esta primera parte, por ejemplo, de las Bienaventuranzas, es como lo que más se conoce del Sermón del Monte, ¿ya? De los primeros 12 versículos es lo que todos nosotros regularmente hemos escuchado. ¿Y por qué es importante este sermón? Precisamente porque es la propia descripción de nuestro mismo Señor Jesucristo, que Él hace de cómo los seguidores de Él debieran comportarse. Es decir, esto no es algo que lo hemos traído como oyendo de palabra en palabra, sino que al leerlo en la palabra es lo que el mismo Jesús quiere de nosotros. ¿Sí se entiende, no? No es una interpretación, no es alguien que predicó y lo estamos tratando de interpretar, es claramente lo que Jesús quiere de ti y quiere de mí. Si tú eres discípulo, ¿hay aquí discípulos del Señor? Esta palabra es para ti. Mire, yo de alguna forma yo quiero invitarlo, a lo mejor usted está sentado en esa silla cómoda, colchadita, está con aire acondicionado, ya está en un lugar agradable, pero yo quiero que nos transportemos y echemos a andar nuestra imaginación y que usted se haga parte, a lo mejor con las túnicas como se vestían los discípulos de Cristo, hombres y mujeres como se vestían, y que pensemos que estamos recostados en el pasto
escuchando a tu Señor, que estás escuchando a tu Salvador. De lo que vamos a estudiar es lo que salió de su boca, para ti y para mí. Que nos saquemos un poquito esto tan estructurado, así tan como de la iglesia, ¿no? Sino que volvamos a la simpleza, volvamos a eso natural, a eso que se vio, que él dice que subió al monte. Bueno, a veces la Biblia habla de monte, pero seguramente era una colina, ¿cierto? No era un monte así que, bueno, usted me dice, pero pastor, es que yo me duele la cadera y no voy a poder subir. No, debe haber sido algo. Jesús siempre usaba las cosas naturales, como una loma, por ejemplo. A veces tomó una barca, ¿se acuerdan ustedes? Pidió una barca y se alejó un poquito de la orilla para que todos lo pudieran escuchar. Entonces yo los invito a que tomemos asiento en el pasto. Bueno, espero que haya habido pasto, o en una piedrita, en una roca, se sienten a escuchar lo que el maestro quiere decirnos a cada uno de ustedes. ¿Le parece? Bien. Ya. Ahora, como yo les decía anteriormente, el Sermón del Monte, su principal objetivo es lo que Jesús nos enseña de lo que debemos ser y cómo lo debemos hacer. Entonces, si tuviéramos que resumir ¿de qué habla el Sermón del Monte? Se refiere a todo lo que Jesús nos enseña de lo que debemos ser y cómo lo debemos hacer. Es decir, se podría traducir un texto que lo hemos dicho mucho este último tiempo acá, que el Señor produce en nosotros el querer, porque yo puedo querer hacer algo, pero si no lo hago, está incompleto. ¿Cierto? Puedo yo querer bendecir a alguien, pero sentí solamente el querer, pero no lo hice, esa obra quedó incompleta. Entonces el Señor a través de su palabra nos da ese querer, nos enseña cómo debiésemos ser, pero a la vez terminar por hacer lo que decimos que somos. Hay un dicho por ahí que dice, le decimos a alguien que dice mucho y no hace, este es el padre que y no practica. Entonces, si lo pudiéramos llevar como muy coloquial, muy así, muy de acá, como de nuestra comunidad, podríamos decir que ojalá que no seamos como ese padre, que decimos que somos de una forma, pero que estamos lejos de hacer lo que decimos que somos. Parece trabalengua, pero yo creo que usted me entiende. Pero es ahí cuando nosotros tenemos que traer nuestro pensamiento, nuestra opinión, nuestro raciocinio, traerlo a la palabra del Señor y someterse, hermano. Sí, finalmente yo puedo entenderlo lógicamente o escrituralmente, pero la obra se hace completa cuando dice la palabra de que lo que debemos ser, hacerlo. Y dar nuestra opinión apegados a la palabra del Señor. Quizás te va a costar, probablemente. Nos va a costar, probablemente. Pero la palabra del Señor no la podemos cambiar. No le podemos arrancar hoja a la palabra del Señor para quedar bien con el mundo. Y para eso son estos estudios, hermano. Para que nosotros tengamos fundamento. Son doble filo, hermano. ¿Por qué? Porque dice, hay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. ¿Cierto? Por un lado, crecemos en conocimiento, pero también crecemos en responsabilidad ante Dios. Y eso es lo que debemos, no es simplemente un conocimiento. Ahora, quiero que, en relación a lo que estamos hablando, Romanos capítulo 12, verso 1 al 2, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, y es en relación a lo que estábamos hablando. Romanos 12, 1 al 2 dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Entonces, ahí está lo que estábamos hablando
recién, dice que no imitemos las conductas, no imitemos las costumbres de este mundo, sino que dejemos que Dios nos transforme en personas nuevas. Mire, ¿qué nos va a cambiar el Señor? La manera de pensar. Nuestros pensamientos, nuestro entendimiento a través de la palabra va a ser cambiado. Entonces vamos a aprender a conocer la voluntad de Dios para nosotros. Entonces, ¿por qué estamos acá? Porque queremos aprender a conocer la voluntad de Dios. Eso es lo que estamos haciendo. Aprender a conocer la voluntad de Dios. Entonces, ¿cuál es el propósito de este estudio? No es solamente un estudio porque no teníamos nada más que hacer, sino que el propósito de este estudio es cambiar. A ver si esto lo leemos todos juntos, hermano. El propósito de este estudio es cambiar nuestras conductas a través del conocimiento de la voluntad de Dios. Y ahí hay una cita bíblica, no sé si alguien la puede, Deuteronomio 18, verso 9, si alguien la puede... Deuteronomio 18, 9. Y alguien se puede leer también Salmos 106, 35. Salmos 106, 35. ¿Quién tiene Deuteronomio? Hermano Juanito, hermano Matías, ahí póngale el micrófono. Dice, tiene el nombre del Señor. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquella nación. Amén. Entonces este es el consejo de Dios a Israel. Cuando fue libertado Israel, le dice el Señor que cuando entre a la tierra que el Señor le iba a dar, ten mucho cuidado de no imitar, de no mezclarte con las costumbres detestables de las naciones que viven ahí. Ustedes se acuerdan que el Señor dijo que iba a sacar al fereceo, al jebuseo, todos los eos, los pueblos esos, el Señor lo iba a sacar, pero la instrucción mayor de Dios para Israel es que no se mezclen, no imiten las conductas paganas de esos pueblos. Entonces, esa misma orden el Señor nos está dando hoy día para nosotros. Que no imitemos las conductas que el mundo hace, que no nos mezclemos en el sentido de adoptar creencias paganas e ideas erróneas, y la única forma de hacer eso es con la palabra del Señor. ¿Alguien tiene el Salmo 100, hermano Elías? 106, 35. Antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras. Así es. Y usted sabe que Israel iba tras dioses paganos, Dios daba un juicio, se arrepentían, después volvían, que adoraban a Baal. De hecho, si usted lee Primera Reyes, Segunda Reyes, que un rey hizo lo bueno, el otro ya hizo lo malo, después otro hizo lo bueno, y así iban como un ascensor. Entonces, lo que Dios quiere que nosotros, como le dijo al pueblo de Israel, y que después lo repite en el Nuevo Testamento, dice, sed santos porque, o como yo soy santo. Para nosotros, esa santidad todavía no está alcanzada. Algún día seremos, dice el Señor, seremos tal como Él. Pero lo que nos pide, cuando nos pide que seamos santos, es que seamos apartados para Él. El domingo hablábamos de esto, de ser celosos con las cosas del Señor. Alguien puede decir, a veces cuando estamos en un estado espiritual bueno, alto, y usted se topa con alguien que es más carnalito, más carnal, ¿ya? Sí, ciertas veces hay dos hermanos y uno es más espiritual y el otro no es tan espiritual. Entonces, el espiritual es como más celoso de las cosas del Señor, y el que no es tan celoso. Entonces, cuando alguien es espiritualmente está más elevado, el que no es espiritual le dice, que le ponen color, como tan fanático, ¿cierto? Pero el Señor nos llama, hermanos, a apartarnos, a consagrarnos. A veces hemos hablado de estas cosas aquí, hermanos. Nuestra carnalidad, nuestra humanidad,
nos ha tomado todo nuestro ser. Y eso incluye nuestra mente, nuestros pensamientos. Yo le hemos hablado de esto, hermano. Cuando usted escucha, por ejemplo, ¿alguna vez usted ha visto el Festival de Viña? ¿Alguna vez? ¿Alguna vez? Bueno, el Festival de Viña es un festival que se hace acá, por si usted no sabe, en la quinta región, en Viña, ¿ya? Y ahí llevan humoristas, ¿cierto? Y el humorista, sin decir, bueno, ya esto es de décadas pasadas que no se echaban garabatos, hermano, porque ahora son más garabatos que chistes. Pero saquemos los garabatos. El humorista contaba un chiste o una historia que llevaba un doble sentido, ¿cierto? Entonces, él, si esa historia la escucha un niño, no se da cuenta. Pero nosotros los adultos, toma esa historia y nuestra mente le da el sentido o el doble sentido y la gente se ríe, ¿cierto? Eso habla de nuestra naturaleza caída, ¿cierto? Entonces, no lo podemos evitar. A lo mejor los pensamientos se vienen y ¿qué va a hacer con eso? No. Usted piensa algo, un pensamiento negativo, pensamiento de rabia, de enojo, de tristeza. Usted piensa, de hecho, no sé cuántas veces usted le ha pasado que está en la cama, está tratando de quedarse dormido y no puede porque la mente le trae pensamientos, las preocupaciones, ¿cierto? Y nos dan vueltas y nos quitan la tranquilidad y no podemos combatir contra eso. Intentamos poner nuestra mente en blanco, pero no se puede, ¿cierto? Pero eso nos habla, hermanos, de cuánto necesitamos al Señor y al Espíritu Santo que limpie cada día nuestra vida. Todo, hermano, yo me incluyo también, hermano, no crea que hay Él viene a dar. No, todos necesitamos, en alguna medida, que el Señor nos ayude con nuestra carnalidad. Cuando digo carnalidad es con nuestros deseos humanos, nuestros deseos de comodidad, etc. Bien, avancemos. El Sermón del Monte tiene en Mateo capítulo 3, habla del bautismo de Jesús. Mateo 4 habla de la tentación de nuestro Señor Jesucristo. Y Mateo 5 habla de este sermón. Ahora, ¿qué quiero decir con esta lámina que está ahí? ¿Qué tiene que ver el bautismo y la tentación? Es que según Mateo, cuando Jesús inicia su ministerio, suceden tres cosas muy importantes que iban a marcar el resto del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Una era el bautismo. ¿Usted se acuerda del bautismo? En el río Jordán, bautizado por Juan el Bautista. Dice la palabra del Señor que inmediatamente que Jesús fue bautizado, fue llevado por el Espíritu, fue llevado al desierto para ser tentado, ¿por quién? Satanás. Por Satanás, ¿cierto? Termina esa descripción y de inmediatamente entra Mateo capítulo 5, donde habla de este sermón. ¿Qué quiero señalar con esto? La importancia que Jesús le da a este sermón, que está al inicio de su ministerio. No está al medio, no está al finalizar, está al inicio de su ministerio, es decir, bautizado, tentado, y lo primero que hace es sentar las bases de este reino, como él dijo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y esto muchos dicen, algunos tienen la opinión de que el Sermón del Monte es como la constitución del reino de los cielos. ¿A usted le suena eso de la constitución? ¿Sí? Amén. Amén. La única diferencia es que aquí nosotros no podemos decir apruebo o rechazo. Aquí hay que aprobar, porque estas son las bases, como digo, se sientan las bases de este nuevo reino, de los súbditos de este reino, cómo deben ser y cómo deben comportarse. Si usted es súbdito de este reino, esta constitución es su constitución, es tu constitución, es mi constitución.
Y yo creo que muchas veces no la hemos leído por completo. Hemos leído así parcialmente, hemos leído algunas cosas, pero quiera permitirnos el Señor que en este estudio podamos entrar en mayor profundidad con el Sermón del Monte. Bien, ahora, ¿cuál es el esquema o la estructura? ¿Cómo se escribe? ¿Dónde está establecida? Por si alguna vez le dicen, ¿y dónde sale el Sermón del Monte? Está en Mateo, capítulo 5, verso 1, al capítulo 7, verso 28. Para que sepa, que sepí. ¿Dónde está el Sermón del Monte? No vaya a decir Mateo 5 del 1 al 12, porque esas son las bienaventuranzas, que es el inicio del sermón, ¿ya? El sermón completo está Mateo capítulo 5, verso 1 al capítulo 7, verso 28. También hay una cita paralela del Sermón del Monte que está en Lucas, capítulo 6, del verso 20 al 49. ¿Ya? Anote por ahí como un dato, el Mateo tiene 107 versículos para el Sermón del Monte. Mateo son 107 versículos y Lucas tiene solo 30 versículos. Mateo tiene 107 versículos y Lucas tiene 30 versículos. Ahora, Lucas 30. Claramente, el de Mateo tiene más, 107. Y el de Lucas tiene, y eso es más o menos que 107, menos. Ahora, ponga atención a algunos detalles, porque algunos teólogos piensan que lo que está en Lucas, como es menos, Lucas lo anotó algunas recopilaciones que Jesús, porque a ver, Jesús no es que vio este sermón una vez y ahí dijo como, bueno, el que aprendió y no lo voy a repetir nada. Seguramente Jesús seguía diciendo las mismas enseñanzas, porque era otra gente la que se iba sumando, y algunos piensan que Lucas, el texto de Lucas, son esas recopilaciones que Jesús fue repitiendo en el tiempo. ¿Sí? ¿Me logro explicar? En cambio, la de Mateo, muchos piensan que ese sí fue un solo sermón. ¿Ya? Algunos piensan que también Mateo es como que Jesús hoy día dijo, no sé, ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo. Y después dijo Jesús y la oración y lo anotó en otro momento. No sé si logro explicarme, ¿no? Que fue en distintos tiempos lo fue diciendo. Yo creo, y esto ya lo digo yo me voy más por la opción de que el Sermón del Monte de Mateo 5 al 7 fue un solo sermón dado en una sola oportunidad. ¿Y por qué razón? Hay una razón para esto. No sé si alguien tiene Mateo 5.1. Mateo 5.1 dice, ¿sí? Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Ahí está. Viendo la multitud, dice, ¿qué dices? Subió al monte. Y ahí empieza a hablar. ¿Cuál es la última cita del Sermón del Monte? ¿Hasta dónde llega? Dijimos hace poquito. Bueno, ahí, no lo vean. ¿Qué dice el 7:28? Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Y ahí terminó la palabra. Pero el 8.1, el siguiente versículo, ¿qué dice? Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Es decir, en el 5.1 dice que subió
y en el 8.1 dice que descendió. Entonces a mí, yo me inclino más porque el de Mateo fue un solo sermón que dio de corrido nuestro Señor Jesucristo. Porque dice que en el 5.1 subió y en el 8.1 muchos se admiraron y dice que ahí él recién descendió. En cambio, Lucas, por ejemplo, Lucas capítulo 6, verso 17, si alguien lo tiene, Lucas 6, 17, el sermón de Mateo dice que lo dio ¿a dónde? En un monte. Pero Lucas 6, 17 dice: y descendió con ellos, y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírlo, y para ser sanados de sus enfermedades. Ya. Y ahí después viene a continuación y empieza a hablar de cosas que habla el sermón del monte. Pero Lucas 6 dice al contrario, dice que él no subió, sino que descendió a un llano. ¿Cierto? Entonces ahí se puede quizá entender de que sí, Lucas, ¿por qué es menos? Porque él registró ciertos sermones que Jesús seguramente repitió, pero el de Mateo, para mí, es uno solo, de principio a fin. ¿Vamos bien? Sí. Ya. Imagínense Jesús, y esto también lo hemos repetido, yo lo he dicho antes, un solo sermón son 5, 6, 7, 3 capítulos. Imagínense, un solo sermón, 3 capítulos. Cuando Jesús habla en Juan, habla acerca de lo que sucedió en la